Buenas tardes, noches, familia, amigos, hermanos. Bienvenidos a un jueves más de nuestro estudio completamente en vivo y en línea de Romanos. Un estudio que desde que lo comenzamos ya hace más de un año y medio, cómo vuela el tiempo, ¿verdad? Llevamos 57 mensajes, incluyendo el de hoy. Lo comenzamos en enero del 2020, sin saber que terminaría siendo un estudio totalmente en vivo y en línea. Pero bueno, gracias a Dios que pudimos continuar de esta forma y que se pudieron añadir muchos de ustedes y que ya han hecho el hábito de tener este tiempo para estar aprendiendo, para estar estudiando, para estarse discipulando. Pero les decía que comenzamos este estudio con la firme idea de poder aprender de Romanos de una forma práctica, de una forma sencilla. Les decía yo hace año y medio que empezamos y lo traigo de la memoria porque sé que hay muchos que se han añadido con el paso del tiempo. Que mucha gente le saca Romanos, ¿verdad? Porque es pues una carta con un lenguaje un poco rebuscado, un poco técnico en algunas ocasiones, con algunas palabras que muchas personas dicen no entiendo, y desde que lo comenzamos yo les compartía que la idea que el Señor pone en mi corazón es enseñar estas verdades complejas de una forma sencilla y que al mismo tiempo pudiéramos llevarnos de ahí una aplicación práctica para nuestras vidas, que no solamente nos llenáramos de información. Hay mucha gente que sabe mucho, pero el conocimiento no aplicado termina envaneciendo. Entonces la idea no es solamente llenarnos de información, sino que sepamos cómo ponerla en práctica, ¿verdad? Para que esa palabra pues se haga vida en nuestras vidas y podamos entonces, como Santiago dice, no solamente ser oidores, sino también hacedores. Y bueno, pues aquí estamos, como dicen por ahí, arrieros somos y en el camino andamos, primera de Pancho 10:12. Y vamos a orar para poner este tiempo en manos de Dios. Son las 8 de la noche con 3 minutos y bienvenidos nuevamente a aquellos que se van conectando. Dios, te damos gracias en esta noche porque estamos aquí con bien, porque tú nos das vida, Señor. Padre, te pedimos que tú nos guíes en esta hora a través de esta enseñanza, Señor. Padre, que pueda ser de bendición para nosotros. Danos entendimiento, pero sobre todo, Señor, la capacidad de poder poner en práctica todo aquello que tú hables a nuestros corazones, Señor. Que sea tu Espíritu Santo guiándonos, que quites todo estorbo de en medio, Señor, y que nada se interponga entre tu palabra y nosotros. Que así sea hecho. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y te damos gracias. Amén. Y bueno, pues vamos a Romanos capítulo 8. Estuvimos hablando en las semanas anteriores del capítulo 7, obviamente, ¿verdad? Ni modo que nos brincamos del 1 al 8, de cómo pues muchas veces queremos vivir una vida en nuestras fuerzas, de acuerdo a la voluntad de Dios, lo cual no está mal. El problema es que si lo intentamos en nuestras fuerzas, jamás lo vamos a lograr. Y el capítulo 7 pues termina hablando de ese quiero pero no puedo, lo que no quiero hacer lo termino haciendo, lo que quiero hacer no lo hago. Y el capítulo 8 nos empieza a dar la respuesta a cómo lograr vivir esa vida, y es a través de una vida en el Espíritu, que es justamente como se subtitula el capítulo 8, del cual hemos estado hablando las últimas 2 semanas, aunque la semana pasada no tuvimos reunión, así que retomamos lo que estuvimos viendo hace 15 días y vamos a Romanos capítulo 8, vamos a leer desde el versículo 1 en adelante. Aunque ya hemos estudiado muchos de estos versículos, vamos a retomarlos para poder entrar en contexto y que aquellos que apenas hoy se van conectando también lo puedan entender, que es lo precioso de este estudio, ¿verdad? Que aunque sí es importante que podamos nosotros llevar una secuencia, tratamos de estructurarlo de tal forma que aunque tú te estés conectando apenas por primera vez, también lo puedas entender. Y dice Romanos capítulo 8, versículo 1, dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Aclara, y ya lo vimos, ¿quiénes son los que están en Cristo Jesús? Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Vimos la semana antepasada cosas bien interesantes al respecto. Versículo 2, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, yo en la carne no podía cumplir con la ley, dice Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Cristo pagó por nuestros pecados en su forma humana. Dice, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. El hecho que Cristo Jesús haya pagado por ti y por mí y nos haya hecho libres de la ley del Antiguo Testamento no significa, como algún día lo vimos,
que somos libres para hacer lo que nos dé la regalada gana, porque esto no es libertad, esto es libertinaje, sino que ahora no andamos por el mundo solos, vagando, haciendo nuestra santa voluntad, sino que ahora andamos conforme al Espíritu. Ser libre de la ley no es ser libre de todos. Ahora somos hijos de Dios, pero también somos sus siervos. Somos su creación, y el hecho de que estemos libres de la ley, insisto, no nos da una licencia para hacer lo que queramos, porque ahora tenemos que hacer su voluntad. Y la Biblia dice, aunque ya no estoy bajo esa ley, ahora ando conforme al Espíritu. No hago lo que quiero, sino lo que el Espíritu Santo me indica que yo tengo que hacer. Si tú, sobre pretexto de que no estoy bajo la ley, haces lo que quieres, pues bueno, no estás andando en el Espíritu. Por eso el versículo 1 es bien bonito y da una verdad bien bonita, bueno, valga la redundancia, muy alentadora, pero también pues establece un principio muy fuerte. Es hermoso leer que no hay más condenación para quienes están en Cristo Jesús, pero es muy confrontador que se aclare que no cualquier persona que hizo una oración y que anda viviendo como le da la gana está en Cristo Jesús, sino que el que está en Cristo Jesús lo va a demostrar, y no es un requisito para ser salvo, pero va a ser una muestra de que esta conversión fue genuina, que no será una persona que ande conforme a la carne. Podrá tener batallas, luchas, temporadas difíciles, como lo hemos estado aclarando, pero su forma de vivir será una vida conforme con la forma o guiado por el Espíritu. Esto ya lo hemos visto anteriormente, así que no me quiero regresar, solamente lo aclaro para aquellos que apenas se están conectando. Dice el versículo 4, para que la justicia de la ley se cumpliera en nosotros, que no andamos conforme a la carne, lo vuelve a repetir, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne, versículo 5, piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Es imposible en tus propias fuerzas que tú puedas agradar a Dios. Pero nosotros, versículo 9, no vivimos según la carne, sino según el Espíritu. Aclara, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Si no, como ya lo vimos, primero tienes que arrepentirte, entregarle tu vida a Jesucristo, pedir que su presencia venga a habitar en tu corazón, que Él alumbre tu entendimiento, quite esas vendas de tus ojos para poder caminar conforme al Espíritu. De lo contrario, será imposible. Y si alguno no tiene al Espíritu de Cristo, versículo 9, muy sencillo, no es de Él. Dicho sea de paso, y hago un paréntesis, para aquellos que enseñan que cuando yo vengo a Cristo no recibo al Espíritu Santo hasta que soy bautizado en el Espíritu y entonces me caigo al piso, hablo en lenguas, etcétera, 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 les pregunto qué tienen que decir acerca de este versículo, porque esa doctrina traería una contradicción. Porque, ¿qué es lo que enseñan algunas personas? No es el tema de hoy, pero aclaro, hago un paréntesis porque este versículo es contundente. Muchos dicen, yo al venir a Cristo soy salvo, pero todavía no tengo al Espíritu Santo hasta que soy bautizado en el Espíritu. Bueno, según este pasaje, si no tengo al Espíritu de Cristo, no soy de Él. Entonces, el que nació de nuevo, según este pasaje, en realidad no nació y no es salvo entonces hasta que recibió al Espíritu Santo. ¿Y por qué dice la Biblia? El que tiene al Hijo tiene la vida. Entonces, desde que yo tengo al Hijo, según la palabra de Dios, tengo la vida. Si fuera cierto esto de que puedo tener al Hijo pero no al Espíritu, la Biblia caería en una contradicción, porque aquí dice que si no tengo al Espíritu, no soy de Él y no tengo vida. Pero la misma Biblia al mismo tiempo dice que si tengo al Hijo, tengo la vida. De modo que para tener vida, según Romanos 8:9, tengo que tener al Espíritu. De modo que si estoy en Cristo y tengo vida, por consecuencia, tengo que tener al Espíritu. Digamos que es el combo completo. O tengo al Hijo y tengo al Espíritu, o no tengo a ninguno. Porque no puedo tener uno y no tener vida. Porque estaríamos, repito, cayendo en una completa y absurda contradicción. Ya después hablaremos un poco más al respecto. Esto que algún día enseñamos cuando estuvimos estudiando el libro de los Hechos, de forma presencial. No lo tengo grabado, no me lo pidan, se los aclaro, ¿verdad? Eso les pasaba por no discipularse, pero lo menciono porque este pasaje pues es muy claro. Si no tengo al Espíritu de Cristo, no soy de Él. Y si tengo a Cristo, tengo vida. Entonces tengo que tener los dos al mismo tiempo. Lo que hay después son momentos
de llenura, donde el Espíritu Santo se manifiesta. Y ya este es otro tema y otro boleto, ¿verdad? Pero eso de que recibí a Cristo pero no al Espíritu es, a la luz de la palabra de Dios, una herejía. Lo estaremos viendo también en nuestra nueva sección de Ni Muy Muy Ni Tan Tan, que estrenamos todos los miércoles a las 6 de la tarde con breves cápsulas de 6 a 8 minutos máximo, justamente explicando cuál es el equilibrio entre polos opuestos. Y prontamente tengo en la lista de temas tratar el extremo de la gente que no cree en los dones y en los milagros y dice que ya cesaron, y el extremo de la gente que se va al punto de decir pues que si no estoy hablando en lenguas ni siquiera soy salvo, cuando 1 Corintios 12 dice que esto no es así. Pero bueno, no me quiero desviar, ya me estoy metiendo en otro tema. Seguimos, versículo 10. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el espíritu vive a causa de la justicia. Mi cuerpo ya está muerto por causa del pecado. El cuerpo, cuando yo muera, pues se queda en el fondo de la tierra, en el ataúd, donde quiera que lo pongas, hasta que el Señor nos resucite y reciba un cuerpo glorificado. Pero este cuerpo, por causa del pecado, está muerto. El que está vivo es nuestro espíritu. Por eso, como lo vimos anteriormente, si yo vivo en la carne y no fortalezco mi espíritu, no viviré conforme a la voluntad de Dios, porque este cuerpo contaminado por el pecado jamás va a responder, no va a deleitarse, como dice Romanos 7, en la ley de Dios, sino en la ley de la carne y del pecado. Entonces lo tengo que someter y dominar. ¿Cómo? Caminando en el Espíritu, que es justamente lo que dice el siguiente versículo, el 11 y el 12. Vamos a verlo. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Hablaremos en las próximas semanas de este poder de Dios que hemos recibido mediante el Espíritu que mora en nosotros y de todo lo que nos hace capaces, ese dunamis que hemos recibido. Así que, hermanos, versículo 12 dice, deudores somos no a la carne para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne moriréis. Ojo con esto, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Y es de lo que quiero hablar en esta noche. Dando fruto, plantados en Él, es el tema que vamos a tratar en esta hora, basándonos en esto último que se conecta con lo que hemos estado estudiando, esta secuencia de mensajes donde hemos visto el conflicto de mucha gente, el conflicto que yo he llamado el quiero pero no puedo. ¿Cómo lograr aquello que no puedo? Versículo 12 es hermoso y es muy profundo. Si por el Espíritu hago morir, no la carne, dice, las obras de la carne, viviréis. Si por el Espíritu hago morir las obras de la carne, viviré. Mi carne no se deleita en la ley de Dios, mi carne está viva, o sea, la Biblia dice que me considere muerto al pecado, ¿verdad? Pero la realidad que enfrentamos día a día es que nuestra carne sigue siendo muchas veces atraída por todas las cosas que anteriormente nos gustaban porque la carne no fue renovada. Lo acabamos de leer, la carne está muerta a causa del pecado. Nuestro cuerpo carnal no nació de nuevo, si no, no moriríamos, no seguiríamos en un estado de entropía, no habría arrugas, no habría descomposición, no habría enfermedad. Y todo esto va a ocurrir hasta la eternidad cuando estemos en la presencia de Dios, que nuestro cuerpo glorificado ya deje de estar sujeto a la ley del pecado y a la entropía que entró a la humanidad por causa del pecado. Mientras tanto, mi carne me va a seguir dando lata y no la puedo hacer morir hasta que muera. Lo que sí puedo hacer morir, la Biblia dice, son las obras de la carne. El problema es ¿cómo las hago morir? No mediante mi voluntad y mi esfuerzo y mi decisión, lo cual no está mal que lo tenga, es el primer paso. Tener la convicción, querer, pero vuelvo a lo que hace meses estudiamos. Cuando quiero y no puedo, ¿cómo le hago? Y aquí dice este versículo una verdad clave para nuestras vidas. Si por el Espíritu hago morir no la carne, sino las obras de la carne, viviré. Regresamos
a lo que hemos visto anteriormente. Gálatas 5:17 nos habla de las obras de la carne que son manifiestas, versus Gálatas 5:22 nos habla del fruto del Espíritu. Aquí están nuestras dos vidas. Una vida en la carne que va a manifestar obras carnales y una vida en el Espíritu que va a manifestar frutos espirituales. Y la Biblia enseña que por el Espíritu voy a hacer morir estas obras de la carne. Fíjate qué interesante, porque mucha gente lo está intentando al revés. Está intentando primero hacer morir las obras de la carne para entonces conectarse con el Espíritu. Es uno de los engaños diabólicos más potentes, yo creo que de todas las generaciones. Hacernos creer que primero yo, cuando soy una buena persona, tendré entonces la capacidad y el derecho de acercarme a Dios y podré hacer la voluntad de Dios y la obra de Dios. Y la Biblia me enseña que es al revés. Me acerco al Señor así como estoy, nazco de nuevo espiritualmente, me fortalezco espiritualmente, y al fortalecerme espiritualmente y caminar en el Espíritu, por el Espíritu voy a hacer morir a las obras de la carne. Yo tengo, por ejemplo, vamos a dar algunos ejemplos prácticos, envidia, ¿verdad? Una obra manifiesta de la carne. Gálatas 5:17 habla de celos, contiendas, iras, disensiones, habla de orgías, de borracheras, de idolatría, de todo lo que prácticamente rodea al ser humano. Y creemos que ese es el problema. Y el problema no es realmente eso, sino la ausencia de Dios en el ser humano. Queremos cambiar al hombre sin Dios, lo cual es imposible. Es como querernos llevar la oscuridad sin prender la luz. Alguna vez les he compartido en reuniones dominicales. El problema no es que vino la oscuridad, sino que apagaron la luz. Sería absurdo que yo dijera, llévense las tinieblas. No, quiero que se lleven las tinieblas. Solamente hay una forma, y es prendiendo la luz. Y es lo que le pasa a la gente. Quiere deshacerse de su antigua naturaleza, o de las obras de su antigua naturaleza, más bien, para no andar diciendo herejías. Quiere deshacerse de esas viejas obras carnales sin encender esa luz en su vida, sin conectarse con el Señor. Oye, Jesse, pero no al nacer de nuevo y recibir al Espíritu Santo, ¿esto ocurre de forma automática? No, porque como ya lo vimos, aunque ya no pierdo la presencia del Espíritu Santo como antes ocurría en el Antiguo Testamento, sí hemos visto que lo podemos apagar y lo podemos contristar. Entonces puedo estar en Cristo, pero apago el Espíritu Santo, lo contristo, entonces esa influencia se reduce sobre nuestras vidas y empiezan a manifestarse las obras de la carne. Quiero anularlas, solamente hay una forma, haciéndolas morir. Romanos 8:12, por el Espíritu. Tengo envidia, y por más que yo diga, quiero dejar de ser envidioso, pastor, ore por mí para que Dios me quite la envidia, voy a leer un libro de los 13 pasos para dejar de ser un envidioso, si no me conecto con Dios y el Señor produce a través de mi comunión con Él el fruto del amor, seguiré teniendo envidia toda la vida. Yo te compartí, no recuerdo si fue en el último mensaje o en el antepenúltimo, pero este testimonio de cómo yo quería evangelizar y escuchaba que me predicaban, que tenía que compartir la palabra, y abrí mi corazón delante de Dios en oración y le dije, Dios, no tengo carga por las almas. Sería hipócrita si me parara frente a ustedes y les dijera, amén, hermanos, aleluya, yo siempre tuve una carga y un llamado por las ovejas perdidas, gloria a Dios, y por eso le dije, envíame aquí, envíame a mí. No, la verdad es que no era así. La verdad es que mis primeros años en el cristianismo le decía, Señor, la verdad es que a mí no me importa la gente que se va al infierno. Es más, qué bueno que se vayan, se lo merecen, por pecadores que ardan ahí por los siglos de los siglos. Pero el Señor nos dice en su palabra, yo no vine a perder las almas de los hombres, sino a que sean salvas. Y tenemos que predicarle a todos. Y le dije al Señor, bueno, yo sé que lo tengo que hacer, pero no tengo carga. Y en oración le pedía, póneme esa carga, póneme esa carga. Y Él puso esa carga. Él me empezó a llenar de ese amor al grado que les comenté que compartí un plan de evangelismo a los pastores y paradójicamente terminé siendo el coordinador de ese ministerio en la iglesia de Metepec durante muchos años. ¿Cómo ocurrió? No cuando yo en mis fuerzas lo intenté. Yo en mis fuerzas lo entendía, lo comprendía, tenía la convicción, escuchaba mensajes, me surtieron con la palabra, pero no lo lograba. Y mucha gente así está y solo se llena de culpa. Por eso hay una correlación entre no hay más condenación con la vida en el Espíritu. Porque por no intentarlo en el Espíritu, mucha gente vive llena de condenación.
de donde Pablo comienza diciendo, no hay más condenación para quienes están en Cristo Jesús. Deja de sentirte culpable, con vergüenza, apartándote de Dios, porque no has logrado vivir una vida en el Espíritu, y entiende que lo estás haciendo al revés. Entonces, en vez de vivir con culpa y condenación y carga y vergüenza y apartarte de Dios porque nunca lograste hacer su voluntad en tus fuerzas, porque en la carne, como lo estamos leyendo, era imposible, Pablo dice, entiende, no hay más condenación. Entonces sabes que eres libre de acercarte al trono de la gracia, de venir a la presencia de Dios, de fortalecerte espiritualmente, y Él producirá su fruto, y mediante ese fruto, mediante una vida en el Espíritu, vas a hacer morir las obras de la carne que en tus fuerzas no has podido. El amor de Dios derramado en mi corazón quitó esa obra de la carne de egoísmo y puso esa carga por los demás. Y aquí estoy años después predicándote la palabra. ¿Qué cosas hace el Señor? Yo jamás lo imaginé, ni lo anhelé, ni se lo pedí, ni lo creía posible, ni lo merecí, ni lo busqué, ni lo intenté. Fue una carga que Él empezó a poner. Fue un fuego que Él empezó a encender. Yo tenía otras ideas de cosas que quería estudiar, y de repente empecé a sentir esa pasión por servirle, y llegó un punto en mi vida en el que dije, Señor, no me imagino haciendo nada que no sea predicando tu palabra. Y yo no sé si va a ser en una iglesia o en una sierra, en una tienda de campaña. Yo les he compartido que puede sonar, es muy trillado y me lo pueden o no creer. La verdad que no me interesa, porque Dios sabe que fue genuina esa oración, y que estaría y sigo estando dispuesto si Él me lo ordenara. Entonces llegó un punto en el que fue tanto eso que Él empieza a poner, que sin yo quererlo, ni buscarlo, ni anhelarlo, ni nada, de repente solita esa vida en el Espíritu empieza a consumir los antiguos sueños, deseos y viejas obras y pensamientos de la carne. Deja de intentarlo en tus fuerzas, de sentirte frustrado, lleno de carga, de culpa, de condenación, de creer que tienes que hacer ciertas cosas para tener su aprobación y entonces venir a Él, y conéctate con Dios así como estás, y Él va a empezar a producir fruto y a encender un fuego que va a consumir automáticamente las obras de la carne. Tienes miedo, no pases con nosotros el domingo, pastor, ore por mí porque tengo miedo. Porque yo puedo darte el avión y decir, oh Señor, quítale el miedo en el nombre de Jesús, pero no es cierto que va a ocurrir. Solamente cuando tú te conectes con Dios y a través de su palabra y sus promesas empieces a crecer en fe, es que podrás eliminar este miedo que te está consumiendo. Estoy estresado, me han dicho, ore por mí para que Dios me dé paz. En ninguna parte de la Biblia dice que si estás estresado vayas con el pastor para que Él ore por ti y Él te dé paz. Sabes que hemos predicado a veces un evangelio en el que no nos damos cuenta de que hacemos cosas que no es que tengan una mala intención, pero que no están enseñando a la gente a depender de Dios. A veces, y creo yo, no a veces sino siempre, lo hacemos sinceramente equivocados, pensando que con esto mostraremos más piedad y más amor y más paciencia, y yo lo llegué a hacer. Y hoy opto por decirle a la gente la verdad. ¿Sabes qué? Mira, voy a orar, pero no por eso, sino por esto. Ahorita lo explico. Y lo hago para que no lo interpreten como que, ay, no quiso orar por mí, me rechazó, no me dio tiempo, sino porque hacer lo otro va a hacer que la gente se vaya diciendo, ay, qué bonito, ay, me recibió, ay, cuánto amor. Pues no va a producir nada. Lo acabo de enseñar este domingo. Pablo en Filipenses 4:7 no dijo, mándenme todas sus peticiones para que ore por ustedes, aunque tenemos que orar los unos por los otros. Él enseñó a la iglesia a conectarse con Dios. Hermanos, por nada estén afanados, presenten delante de Dios todas sus peticiones en acción de ruego y de súplica, con acción de gracias. Y el resultado de conectarme con Dios es que su paz, parte del fruto del Espíritu, por cierto, que sobrepasa todo entendimiento, va a guardar nuestros corazones y pensamientos en Cristo Jesús. Pablo nos dijo, dejen de estar estresados para tener paz. No, tampoco dijo, díganme qué tienen para que ore por ustedes para que Dios les dé paz. No, fíjate el orden. Así como están, preséntese delante de Dios y su paz, o sea, el Espíritu, va a hacer morir las obras de la carne. La paz que sobrepasa todo entendimiento va a guardar sus pensamientos y sus corazones en Cristo Jesús. Este siempre es el orden. Yo me conecto con Dios y el Señor a través de su Espíritu empieza a hacer morir
las obras de la carne. Hay maldad en mi vida y lo sé, me conecto con Dios y es la bondad, la benignidad del Espíritu la que domina sobre la maldad. Tengo un vicio, una adicción que en mis fuerzas no he podido y no podré hasta que conectado con Él me dé la novena característica del fruto del Espíritu, que es templanza, del griego enkrateia, que significa dominio propio. Y podría seguir toda la noche con 1,000,000 de ejemplos. El punto es que en nuestras fuerzas es imposible fructificar. Es como poner una semilla y empezar a jalar con pinzas queriendo que salgan las ramas y las flores y los frutos. La vas a destruir. Y así terminamos destruyendo nuestras vidas por intentar aquello que no nos corresponde a nosotros, sino al Señor hacer en nuestras vidas. Hacemos del cristianismo algo tan complicado pudiendo hacer algo tan sencillo como esto. Una vida rendida a Dios. Si yo me dijeran, resume para ti qué es el cristianismo, ese es el cristianismo. Una vida rendida a Dios. Y tú te rindes a Él y todo lo demás viene por añadidura. Oye, pero el cristianismo es hacer esto y dejar de hacer lo otro y aquello y el otro. Es que si tú te rindes a Dios, todo lo demás viene por añadidura. Te digo que fue lo que me pasó a mí. No te estoy inventando nada, ni me acuerdo si conecté bien el micrófono, perdón, sí estaba bien conectado. Luego se quejan del audio como si leyera sus mensajes. Los veo hasta el final. Me acaba de pasar en matrimonios que conecté todo, lo centré en la cámara, pero nunca me puse aquí el chicharito. Aquí sí lo traigo, ahora sí. Lo tenía colgando en los pies. Y aquí hable y hable y hable y un montón de comentarios. Pero ahí no desactivé la opción de verlos porque estaba un poco más lejos la cámara y no me distraían. Había matrimonios a los que yo estaba viendo en vivo. Por cierto, mañana nos vemos a las 8 p.m. los matrimonios. Y ya que termina el mensaje, dije, wow, ha estado muy bueno porque veía que escribían. Y cuando termino, todos los comentarios eran de que no había audio. Y pues sí, no se escuchó muy bonito que digamos, ¿verdad? Entonces, cuando no haya audio, mejor márquenle a mi esposa para que me venga a decir que lo corrija porque los mensajes los leo hasta que termina el mensaje. Los leo todos. Les iba a decir, se los juro, pero no lo puedo jurar, pero se los prometo por este pescadito que tengo en mi coche en la parte de atrás, que leo todos los mensajes, pero hasta que acaba. Entonces, el punto, ya no sé ni qué les estaba diciendo, es que yo lo experimenté. Yo solamente decidí rendirme a Él y de hecho les he compartido que le dije un día en oración, Dios, me gustaría prometerte perfección, pero no sé si seré capaz de cumplir con esto. Solo puedo garantizar una cosa, rendición. No sé cuántas veces vaya a fallar, pero voy a seguir rindiendo. Me gustaría decirte, nunca más fallaré, solo puedo prometerte que si llegara a fallar 100 veces, 101 lo voy a intentar de nuevo, que no me soltaré de tu mano. Eso sí lo puedo hacer, vivir una vida rendida a ti. Y a través de la rendición, el Señor empieza a obrar la perfección. A través de una vida en el Espíritu, Él empieza a pulir todas aquellas cosas en nuestra vida que están mal. Vamos a ver esto con una analogía del Antiguo Testamento que nos compara. Vamos a ver con qué tipo de árboles y cuáles son las características de estos árboles y cómo es que llegan a fructificar. Vamos a ver cómo esto estaba ya revelado desde el Antiguo Testamento. Aún cuando estaban bajo la ley, ya lo hemos visto, los profetas reconocían que no había hombre que nunca pecara, que sus buenas obras eran como camisas de los Pumas, o sea, como trapos de inmundicia. Lo siento, hermanos Pumas, ya no puedo hacerle bullying al Cruz Azul, es el actual campeón y hay que respetarlo. Ahora les toca a ustedes, que son los que más años tienen sin ganar, aleluya. Salmo 92, versículo 12, fíjate. Dice, el justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano, plantados en la casa de Jehová. En los atrios de nuestro Dios florecerán, aún en la vejez fructificarán. Dice, estarán vigorosos y verdes para anunciar que Jehová mi fortaleza es recto y que en él no hay injusticia. El justo no se refiere a una persona perfecta que nunca peque, porque como lo vimos anteriormente en Romanos, los que llevan ya meses con este estudio, claramente, aún desde que estaban bajo la ley, ellos reconocían que no podían cumplir la ley, que el ser humano ante los ojos de Dios no era justo, sino injusto. Cuando la Biblia habla del justo, sabemos ahora que es aquel que Cristo justifica, que presenta recto delante de Dios. Pero en el Antiguo Testamento se refiere al hombre
que tiene un corazón rendido a Dios, como David, por ejemplo, creo que es el mejor caso que podemos utilizar para explicar. La Biblia dice que era un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Por qué? Porque nunca pecó. David es de los que peor pecó en el Antiguo Testamento. Ya hemos hablado también de él muchas veces. Entonces no se refiere a que era un hombre conforme al corazón de Dios porque era perfecto, sino por la honestidad de él, porque pecó, se equivocaba, pero se arrepentía, regresaba, buscaba a Dios, aún en medio de sus errores, lo reconocía y dependía de él, y había en su corazón una agenda donde primeramente estaban las cosas de Dios y luego las de él, salvo cuando cometió este garrafal error con su vecino y con su vecina. Cuando creas que tienes a los peores vecinos, acuérdate del rey David. Entonces, cuando la Biblia habla del justo, no habla de una persona perfecta en el Antiguo Testamento, sino de alguien como Job, por ejemplo, como Abraham, como todos estos héroes, por así llamarles, entre comillas, que aparecen en la galería de los héroes de la fe de Hebreos capítulo 11, entre otros. Podemos hablar de Elías, que también, a pesar de sus defectos, Eliseo, eran personas temerosas de Dios, que amaban a Dios, que buscaban a Dios, y a ese tipo de actitud se refiere cuando habla del justo. Entonces, esta persona que busca a Dios, que depende de Dios, que camina tomado de Dios, dice la Biblia, florecerá como la palmera. Y luego hace otra analogía, crecerá como cedro en el Líbano. Y vamos a ver algunas características de estas dos especies. La palmera, muchos lo saben, se forma a base de trancazos. Todos los anillos circulares que tú ves es porque cuando vienen ráfagas de viento, que tuve los videos que las palmeras se pueden doblar a pesar de lo sólidas y rígidas que son, se doblan, esos vientos empiezan a casi arrancarlas y en ocasiones lo logran, pero es muy difícil que esto suceda, y regularmente es porque eran plantadas por el ser humano y mal plantadas. Pero una palmera que está bien cimentada sobre la tierra no la arrancan literalmente ni los huracanes. Tú ves en los videos de los huracanes que pueden volar autos y lanchas, pero la palmera sigue allá aferrada. Y vamos a ver que en el siguiente versículo, fíjate qué interesante, regresamos al Salmo capítulo 92, dice: el justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano. Ojo, versículo 13, plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios, florecerán. Aquí aprendemos de la palmera dos cosas: el justo, y luego se aclara, que está plantado en la casa de Dios, en los atrios de Dios, en la presencia de Dios se refiere esto, va a permanecer como la palmera. Cuando venga la adversidad, los golpes, tú vas a ver casas y yates y personas volar. Es decir, habrá crisis y pestes y calamidades y maldad, y va a volar por acá una empresa y volará por acá una persona, y verás volando una familia. Literalmente salió a volar por allá el papá y por allá la mamá y por allá los hijos, pero tú vas a permanecer. No va a ser fácil, te vas a doblar y sentirás que te lleve el viento, pero en segundo lugar, esos vientos te van a hacer más fuerte y más grande. Digan conmigo en casa, uyuyuy, ayayay. Esta es la diferencia. Cuando caminamos en la carne, predicaba hace poco un domingo en la serie de Sin Miedo al Éxito, papi. Confiamos en Egipto, en el mundo, en nuestros recursos, en nuestra capacidad, nuestros bienes, nuestros talentos, nuestras palancas, y cuando todos ellos fallan, cuando viene el huracán y salen volando, salimos volando con ellos. Pero cuando estamos plantados en Dios y caminamos en el Espíritu, y el Espíritu es nuestra fortaleza, va a venir sobre nuestra vida un huracán categoría la que tú quieras, y tsunamis y terremotos y maremotos, pero si estamos plantados en la presencia de Dios, nadie nos va a arrancar de ahí. Y cuando pase la adversidad, vas a ver nuevos anillos que te van a hacer más fuerte. Mientras más altas y más grandes son las palmeras, significa que más golpes han recibido ellas en la vida, y estas se van fortaleciendo. Estos anillos son una evidencia de todo lo que ellas han enfrentado, y así se verán las marcas visibles de una persona que ha permanecido firme en el Señor. El fruto del Espíritu, como lo hemos visto, es algo visible, tangible, palpable. La gente lo va a notar. La gente va a darse cuenta en medio de la adversidad. ¿Salimos volando
Este cristiano ya ni se congrega, está bien amargado, lleno de envidia, lujurioso, lo vi de borracho, haciendo un montón de tranzas, ya cambió de esposa, ya cambió de esposo, o peor aún, ya cambió de esposa y de esposo, porque también los hay. Verán que salimos volando por todos lados, pero el que camine en el Señor permanecerá firme. La gente te verá que estás en el mismo lugar donde estabas antes de que empezara el huracán, y que la única diferencia cuando terminó es que ahora eres más grande, que has crecido en el Señor, que ahora eres más fuerte, que estás listo para más, que ahora estás en otra dimensión, en otras alturas. Así es lo que sucede con la vida de una persona que camina en el Espíritu. Florece, dice la Biblia, como la palmera, crece como la palmera. Qué increíbles son estas analogías que utilizaban desde el Antiguo Testamento. Y luego habla del cedro. El cedro llega a medir 40 metros de alto, se caracteriza por lo grueso que es su tronco, porque es muy compacto y es muy duradero. Su madera es una madera aromática. A mí me encanta, por ejemplo, poner en mi difusor aceite de cedro, y me dice mi esposa, ¿por qué te gusta tanto el cedro? Le digo, no tengo idea, pero me fascina este aroma, te relaja también para dormir. Toda la casa que construyó Salomón, tú lees todas las toneladas de madera de cedro del Líbano que llevaban. Se caracteriza también por la tenacidad que hay en sus raíces, y es lo que el Señor va a obrar en nuestras vidas. Vamos a ver cada una de estas características. 40 metros de alto es que, al igual que la palmera, Dios, cuando estamos plantados en Él, vamos a crecer como no lo imaginamos. ¿Cuándo imaginamos lo que Dios iba a hacer con los hombres que utilizó? Con un aparentemente cobarde como este Gedeón, que ahí andaba escondido de los madianitas. ¿Cuándo imaginamos que el pastorcito de ovejas David terminaría siendo el rey de la nación? ¿Cuándo imaginamos que Pedro y Juan, sin letras y del vulgo, terminarían siendo de los más grandes apóstoles, asombrando con sus discursos a las altas esferas del gobierno y de la sociedad? ¿Cuándo imaginamos lo que Dios iba a hacer con todos estos hombres? Jamás. Pero esto es lo que hace mi hermano Dios con una persona que está plantada en Él. La lleva a crecer como el cedro. No lo estoy diciendo yo. No son palabras huecas. Me chocan estos sermones motivacionales sin Biblia. Se vale hablar de esperanza, sí, pero bíblica, no vana esperanza. Y aquí la Biblia está hablando de una realidad. Regresamos, Salmo 91. El justo crecerá, dice, como cedro en el Líbano. Cuando caminamos en el Señor, eso es lo que Él va a hacer en nosotros. Y esto no son palabras huecas, fantasiosas, motivacionales, sino lo que enseña la palabra de Dios. Ahora, el problema es este. Mucha gente se para y da discursos bien bonitos. Vas a crecer, el Señor te va a levantar, vas a ser grande, aleluya. Así, ¿cuántos lo creen? Amén, recibo. Qué bonito. Salieron de ahí, siguen igual de enanos. Porque la Biblia dice, ¿quién es el que va a crecer? Y explicamos quién es el justo, el que teme a Dios, el que ama a Dios, el que busca a Dios. Añade después, el que está plantado en su casa. Por más cosas bonitas que escuches y te avientes todas las prédicas de ánimo de Daniel Javif y los mensajes motivacionales que tú quieras, si no estás plantado en Dios, qué palmera ni qué palmera, qué cedro ni qué cedro, vas a hacer una macetita nada más. Hay cristianos, de hecho hace una prédica así, ¿verdad? Que se llame como el cedro o como la maceta. Hay cristianos macetas. Llevan 30 años en la iglesia y siguen siendo ahí la macetita de la entrada. No han dado ni un chícharo ahí, bueno, las macetas no dan chícharos, pero voy a buscar cuál es el fruto más pequeño. Ni una triste uva han dado. Ahí están todas secas. ¿Cómo está, hermano? Eso, amén, aleluya, gloria a Dios. Todos estresados, afligidos, amargados, llenos de envidia. No crecen porque están plantados en sus propias fuerzas en Egipto, no en Dios. Entonces es precioso, sí, creceremos muy alto, pero plantados en Él. De lo contrario, no. No y no. Hay mucha gente que dice, ¿por qué no he crecido? Si voy a la iglesia, me disipulo, sirvo. Bueno, estás plantado en las actividades de la iglesia, pero no hay una comunión, una relación personal con Dios. Hay mucha gente que hace muchas cosas en la iglesia por hobby, por sentirse mejor, por legalismo, como los fariseos que oraban, ayunaban y diezmaban para ser vistos. ¡Auch! Por buscar algo a cambio, pero no están plantados en el Señor. ¿Quieres crecer como el cedro? Tienes que estar plantado en Él, y entonces crecerás
y mucho, 40 metros de altura. Así llegan a crecer los cedros. Así Dios lleva a las alturas a aquellos que le aman, que le buscan y que se refugian en Él. Se caracteriza, vimos, por su tronco grueso, pero que es compacto al mismo tiempo y que es duradero. O sea, a lo mejor hay otras maderas que pueden verse más gruesas, más robustas, pero que no son tan compactas, que sus partículas no están tan unidas y que cualquier cosa las puede llegar a romper, ¿verdad? El cedro no es así. Y así hay cristianos que ostentan y aparentan mucho, ¿no? Ya llegó aquí el mega ungido, pero no aguantan nada. Primer problemita, están en el piso llorando, apostatando, como lo vimos viendo el huracán, salieron volando por todas partes, ya andan en pare de sufrir. De repente vieron las cosas que encuentro. Yo no uso mucho el Facebook porque tengo esta página que es únicamente para uso ministerial, como lo han visto. Pero cuando yo empecé en Facebook hace algunos años, tuve que abrir una cuenta personal. No puedo administrar esta página sin tener una cuenta personal para administrarla. Cuando yo la abrí no tenía absolutamente, ahorita te digo a qué voy con todo esto, no tenía idea de cómo funcionaba y tampoco me asesoraron muy bien. Y yo la abrí con única intención de hacer lo que hago en esta página, compartir mensajes. Porque si tú buscas ese perfil personal que ya no uso, te vas a dar cuenta que nunca publiqué nada personal. Ahí están prédicas más viejas todavía, devocionales, algunos escritos. Mi hermano de solicitud de amistad, no las acepto porque no lo uso, ¿verdad? Ya cuando alguien insiste y lo manda y lo manda y lo manda y lo manda y lo manda, digo, pues está bien, ya le voy a aceptar para que no crea que fue por gacho, pero no le doy a aceptar porque no lo uso. Es Jesse Ver, ese perfil viejo, que también es abierto al público, y anteriormente ahí publicaba mis prédicas. Hasta que llegó un punto en el que me di cuenta que tenía un límite de 5,000 amigos y ya no podía recibir a más. Entonces, hasta ahí aprendí que existe algo llamado páginas, que la gente le da a seguir y no tengo que andar aceptando solicitudes de amistad. Y entonces pueden seguir las prédicas sin límite de seguidores. Yo no sabía esto. El punto es que al principio aceptaba todas, e incluso alguien me dijo, no, para que se enteren de que tienes y todo, porque yo durante años no tenía redes sociales. Mis amigos de la secundaria creían que estaba muerto porque no figuraba en ninguna parte de nada, de nada, de nada. Entonces empiezo también a mandar así solicitudes de amistad a todos los que me recomendaba Facebook que lo hiciera. Lo que tampoco sabía es que después iba a tener que ver cuando entrara todas las publicaciones de toda esa gente. Entonces, de repente entro para ver las noticias, porque sigo algunas páginas de noticias, y ahí te van apareciendo también las publicaciones de las personas. Y de repente hay gente que, no te miento, no tengo idea ni quién es, imposible que ubique a cada uno de esos 5,000, ya muchos de ellos ya dejaron, cancelaron la solicitud de amistad o viceversa, pero el punto es que es gente que algún día siguió la página. Y de repente ves los rollos en los que están metidos y dices, este algún día era brother, porque si no, no hubiera seguido la página. O sea, en algún momento, por alguna razón, la siguió. Y ahora andan metidos en rollos tan extraños que dices, ¿cómo acabaron ahí? ¿Cómo acabaron ahí? Te enteras de personas, aquí te hablo de desconocidos, pero me ha tocado saber de conocidos que me han dicho, ¿te acuerdas de fulano de tal y fulano de tal y fulano de tal? Bueno, en cada rollo, algunos en cosas de la nueva era, echándose su churro de marihuana en la montaña, recibiendo las buenas vibras, invocando dioses, otros en otras religiones, otros haciendo su propia versión distorsionada de un pseudocristianismo, otros adorando a dioses hindúes, otros en pare de sufrir, otros se creen judíos, ¿verdad? Y ahí andan, ya se cambiaron el nombre, y Rabí Ben Moshe, no sé qué tanta cosa. Esto es lo que sucede cuando no estamos plantados en Él. Podemos aparentar muchas cosas y terminaremos mostrando tarde o temprano nuestra debilidad. Yo siempre he insistido, el que es realmente espiritual no lo tiene que demostrar. La gente que lo aparenta es solamente porque está queriendo encubrir que no lo es, con apariencias. Y tarde o temprano se van a caer y van a salir a la luz. Recuerdo perfectamente un hermano que cada que pedía las ofrendas se echaba unos rollos y unos gritos y que declara. Y nunca entendí la verdad por qué lo ponían los pastores que estaban en ese momento, porque no tenemos como esa línea nosotros en la congregación. Yo era congregante en ese entonces y decía, bueno, a lo mejor no lo han escuchado o creen que de vez en cuando hace falta inyectar tantita vitamina o algo por el estilo, ¿no?
Porque no era además alguien que en verdad se emocionara con la palabra, ¿no? Todos de repente nos emocionamos y alzamos la voz y nos alegramos, pero no era alguien que ya tenía un discurso más falso que el de los presidentes, para que nadie lo tome a mal, porque todos los políticos hablan igual. No hay nada que se oiga más falso que un discurso de un político, y este discurso se oía más falso que el de un político. Y llegaba, ya, si no, y recibe, ¿cuánto lo cree? No sé qué. Y se bajaba y después ni te cuenten todos los rollos en los que acabó. Y así hay mucha gente que aparenta mucho porque realmente no tiene nada. Ante una vida en la carne, tienen que fingir con apariencias que están en el espíritu. Porque cuando estás en el espíritu, Él produce fruto, y el fruto por sí solo da testimonio de la calidad del árbol. Digan conmigo en casa, uyuyuy, ay, ay, ay. El fruto por sí solo da testimonio de la calidad del árbol. Si los árboles hablaran, no tendrían que llegar a presumir cuán grandes son y cuán fructíferos son, porque es algo que se ve. Es algo que no tiene que decirse. No imagino a un árbol llegando con otro. ¿Ya viste las manzanas que traigo, compa? Pura manzana Washington. Roja de calidad, de las que venden en 70 pesos el kilo, ahí en la verdulería. Y tú que puras manzanas de a 20 varos el kilo, chiquitas y que no crecen. Porque a mí sí me ponen buenos fertilizantes y me da el sol y mira qué bien estoy cuidado. Yo soy un árbol, uyuyuyayayay. Solito el árbol por su fruto da testimonio de lo que hay dentro. Tú ves un árbol y ves su fruto y te das cuenta si lo han cuidado o no, si le da el sol o no, si lo riegan o no. Tienes plantitas en casa y automáticamente te das cuenta cuando les falta agua. Imagínate que llego con las plantas y las pinto de aerosol. ¡Shh! Ahí están bien verdes. Yo tengo en la sala un par de palmeras. No son palmeras, palmas más bien dicho, ¿no? Palmeras tendrá que tener un techo de no sé cuántos metros de altura. Y en esta vida a lo mejor no lo tendré. Pero bueno, son unas palmas ahí en la sala y mi responsabilidad es echarles agua. Mi esposa se encarga de muchas cosas en la casa y son pocas las que me corresponden a mí, y una de ellas es echarle agua a esas tristes palmeras. Bueno, cada rato no me la acabo con mi esposa porque me dice, no le has echado agua a las palmeras, ¿verdad? Entonces ahí voy por un montón de litros de agua y ahí les echo para muchos días. No, las vas a ahogar, no es tanto, es tal medida cada cantidad de tiempo. Bueno, el punto es que se nota así cuando yo no le he echado agua a las palmeras. Y si yo las pintara de verde y les pusiera un aerosol brillante, de lejos se verían bonitas. Y le podría decir a mi esposa, mira qué cuidadas están mis palmeras, ¡wow! Pero tantito ella se acerca o pasa el tiempo y se dará cuenta que todo era una farsa. Y lo que pasa con muchos cristianos, se echan aerosol, se pintan de colores, se ponen brillo, que consiste en su lenguaje, su forma de caminar, de vestir, de servir, amén, aleluya, gloria a Dios, pero te acercas y ves sus vidas y ves la ausencia del fruto, el temor en su corazón, la falta de fe, la ansiedad, su vida dominada por los vicios, cómo le hablan a su familia, cómo tratan al prójimo. Y entonces dices, lástima, tan bonito que se veía de lejos. Lo que no es genuino no durará. Si no es por medio del Espíritu que hacemos morir las obras de la carne, tú las puedes pintar y barnizar, pero tarde o temprano todos sabrán que es una palmera seca, que le falta agua. Mi hermano, pierdes tiempo pintándola detrás de las apariencias de la religión, de la liturgia. Simplemente plántate en Él, conéctate con Él, y Él solito te va a empezar a llenar de una paz, de un amor, de un gozo. Tu carácter va a cambiar porque pondré en ti el fruto de benignidad. Habrá dominio propio. De repente te darás cuenta que te es más fácil dominar sobre el pecado, que cambia tu actitud hacia los demás, que van a decir literalmente, ¿y a este qué le pasó? Si tú viniste a Cristo y conociste gente antes de Cristo, y para que ellos supieran que eras cristiano se lo tuviste que decir,
híjole, o no había mucha relación, o yo no sé qué tipo de pseudocristianismo estás viviendo. Porque cuando realmente nacemos de nuevo y caminamos en el Espíritu, sin tener que decir mucho, la gente lo tiene que notar. ¿Te ha pasado que conoces gente que dices, se me hace que es cristiano, algo trae, y que en realidad lo era? Caso contrario, qué vergüenza que después de años en el trabajo, de convivir tan cercanamente con alguien, se enteren que eran cristianos hasta que se encontraron en la iglesia. Y pasa mucho. Ah, no me digas que tú también, sí, hermano. Hermano, con el cantir se estaba emborrachando en la cantina, hablando a mentadas. Suele suceder. Yo voy al club a hacer ejercicio todos los días. Y va mucha gente de la iglesia. Y que en la iglesia habla bien bonito. Sí, amén, pastor, me saludan, pastor, no sé qué. Los escucharas en el vestidor. A ver, hijo de tu papá y de tu mamá, y que el tal por cual de no sé quién, y dices, el hermano. Ganas me han de decir, te estoy escuchando, brother, con esa boquita lavas. Decían las mamás hay un dicho, ¿no? No es de las mamás, es, y con esa boquita comes, así les voy a decir, y con esa boquita lavas. Y no es de que se le salió, porque como lo vimos, ¿no? O sea, en la carne de repente un día, aunque no quieras, se te salió y dices, Dios perdóname y ayúdame, ¿no? Pero no, ya es estilo de vida. Regresamos a Romanos 8, donde estábamos hace ratito. Fíjate, versículo 5. Los que son de la carne, piensan en las cosas de la carne. Los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y es paz. Me brinco al 9. Nosotros no vivimos según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Pablo está confirmando lo que yo estoy diciendo. O sea, hay gente que sabrá a Dios. Dice, si es que el Espíritu mora en vosotros, entonces vamos a vivir según la carne. Y si alguno no tiene al Espíritu, simple y sencillamente dice la Biblia, no es de él. Cuando yo estoy plantado en él, florezco como la palmera y como el cedro plantado en el Líbano. Siguiente característica del cedro es su madera aromática, te estaba diciendo, un olor que generalmente agrada a los demás. Si no, búscate algo que huela a cedro. La mayoría dice que rico ese aroma. Te compartí hace ratito que a mí es de mis olores favoritos. Pero bueno, la pregunta aquí es, ¿a qué olemos nosotros a los demás? Tú hueles el cedro y dices, ay, me quiero acercar. Ay, quiero más de eso. Respiras profundo. A ver, un toque de cedro, brother. ¿A qué olemos nosotros? Los demás de nuestra vida dicen, me quiero acercar. Porque esa persona siempre tiene un mensaje. A lo mejor no me gusta, pero tiene razón. Esa persona tiene una buena actitud. Esa persona es una persona de la cual yo aprendo algo. Es una persona con la cual me la paso bien, no porque me la paso emborrachándome con ella, sino porque me brindo una amistad genuina. ¿Qué tipo de aroma brindamos? O se quieren acercar a ti porque hueles a caguama. Se quieren acercar a ti porque hueles a mujeres, porque hueles a sexo. Se quieren acercar a ti, o peor aún, te repudian. No, ese cuate siempre está amargado, mala copa, de todo se queja, nada le gusta, todo lo ve mal, todo el tiempo está con una mala actitud, todo el tiempo está hablando mal de todos, todo el tiempo de chismoso, todo el tiempo de metiche, todo el tiempo de envidioso. Y por último, el cedro se caracteriza por la tenacidad en sus raíces. Al igual que la palmera, sufre tormentas, vientos, golpes y sigue de pie por lo fuertes que son sus raíces. Por eso el siguiente versículo concluyó en el versículo 13. Se florecerán plantados en la casa de Jehová, darán fruto en los atrios de nuestro Dios. Una planta
mi hermano no puede fructificar si está enterrándose y desenterrándose. Tú no puedes, imagínate que yo agarro mis palmeras, ahora me las llevo para acá, voy de viaje, me las llevo para allá. No, la única forma que den fruto es si las dejo en el lugar donde están, para que ahí hagan raíz. De lo contrario se secan y se echan a perder. Y es lo que pasa con muchos cristianos. Dicen, oye, pero sí recibo de Dios, pero sí voy a la iglesia, pero sí me congrego. Pues sí, pero andas de maceta en maceta. O sea, el domingo estás en la maceta de vida nueva, y el lunes estás en la maceta de la carne, y el martes en la maceta de la oración, y el miércoles en la maceta de la cantina, y el jueves en la maceta de las tranzas, y andas en 1000 macetas. De repente me planto en Dios, luego me desplanto. 3 días me aparto, luego regreso. No, necesito estar plantado en Él. De lo contrario, no voy a dar fruto. ¿En dónde estamos plantando nuestras vidas? Si yo no estoy plantado en la presencia de Dios, recibiendo luz, agua y cuidado, me voy a secar y no voy a dar fruto. Y es entonces que seguiré viviendo lleno de condenación, de carga, de culpa, de vergüenza. Solo seré libre de ella y podré aplicar a mi vida Romanos 8:1. No hay más condenación para quienes están en Cristo Jesús, cuando entienda quiénes son los que están en Cristo Jesús: los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. De lo contrario, es imposible, porque seguirás viviendo en la carne, llenándote de culpa. Solo serás libre de ella cuando entiendas que el Señor te la quitó, y mediante una vida en el Espíritu empieces a vivir conforme a su voluntad, y a través del Espíritu harás morir las obras de la carne. Vamos a orar. Cierra tus ojos ahí en tu lugar. Lleva a terminar como las cápsulas. Soy Jesse Bermúdez y nos vemos hasta la próxima. Que por cierto, no se pierdan las cápsulas que estamos haciendo, ¿verdad? Cápsulas quincenales de temas polémicos. Grabamos la primera, que fue el cristianismo y el movimiento LGTB, que ya está en mi página, búscala ahí en las publicaciones. Acabo de grabar la segunda, la arqueología y la Biblia, primera parte, va a estar buenísima, 6 minutos, sale creo que la próxima semana. Acabo de publicar también todos los horarios. Y además de esas, estamos grabando también una cápsula todas las semanas de la sección Ni muy muy ni tan tan, donde estamos viendo el equilibrio entre polos opuestos con temas muy variados, tratando de llevar una vida más equilibrada. La siguiente semana estrenamos, también ya está grabado, el equilibrio en el matrimonio, entre aguantarlo todo y entre no aguantar nada. Los que por cualquier cosita se divorcian y los que han soportado de más. Va a estar bien fuerte y bien interesante también. Y estrenaremos nuevo programa de preguntas, a veces pregrabado, a veces será en vivo. La idea es interactuar un poquito y de una forma más casual, informal, platicar acerca de diversos temas. Pero bueno, vamos a orar ahora sí. Señor, te damos gracias por tu palabra en esta noche. Señor, reconocemos que quizá no hemos estado plantados en ti como deberíamos y no hemos por eso dado fruto y crecido como el cedro y como la palmera. Señor, hacemos un compromiso hoy no de dar fruto y de crecer. Esa es tu parte en nuestras vidas. Señor, que dejemos de llenarnos de cargas que no nos corresponden y solamente nos enfoquemos en lo que sí nos corresponde, que es plantarnos en ti. Nuestro trabajo no es todo lo que tú haces. Todo eso tú lo vas a hacer, es parte de la obra de tu Espíritu Santo en nosotros. Tú produces el querer como el hacer, tú produces el fruto, tú nos darás crecimiento. Que solamente, Señor, nos enfoquemos en aquello que es tan sencillo y que no hemos hecho, plantarnos en ti. Y al buscarte, al rendirte en nuestras vidas, tú empezarás a poner en nosotros la convicción, el deseo, los recursos, las formas, las ideas, Padre, la capacidad de hacer aquello que en nuestras fuerzas en la carne es imposible. Haznos crecer como las palmeras, Señor, que aquellos que están pasando adversidad crezcan en medio de ellas, se mantengan plantados en ti y nada los arranque de tu presencia, Señor. Que nuestro aroma pueda agradar a los demás, Señor, que podamos oler al fruto de tu Espíritu Santo, que podamos ser compactos y sin aparentar mucho, hacer demasiado, Señor. Padre, que podamos no ser de los que se jactan de lo que saben, sino los que hacen y ponen en práctica lo que han aprendido. Padre, que nuestras raíces estén bien profundas, cimentadas y plantadas en ti, en tu presencia, en tu Espíritu, que ahí podamos caminar y que a través del Espíritu hagamos morir las obras de la carne y vivir una vida libre de culpa, de carga, de vergüenza, de condenación. Transfórmanos por completo, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.
Y bueno, familia, pues nos vemos mañana a las 8 de la noche con el mensaje para matrimonios en vivo y a todo color desde el Hotel DoubleTree by Hilton, que es nuestra nueva casa en Toluca. Quien quiera ir de forma presencial también es bienvenido. Ahí nos vemos. El domingo me toca compartir en el primer servicio. Se estará transmitiendo aquí a las 9 de la mañana. Y el segundo y tercer servicio, no te pierdas los mensajes del doctor Armando Alducin, que estará con nosotros. Pueden asistir. Contamos con todas las medidas, ya hay escuela dominical y, ¿qué más les iba a decir? No se requiere hacer reserva. Por la cantidad de gente que está asistiendo nos damos cuenta que no es necesario, aún manteniendo la distancia. El hotel está montándonos el 50% de la capacidad del auditorio, así que pueden ir con esa confianza y con esa libertad. Y bueno, pues que Dios los bendiga, pasen bonita noche, váyanse a plantar en la maceta del Señor, echen la agüita, que les dé luz y que Él produzca mucho fruto en ustedes. Que Dios los bendiga, estamos despedidos.